Buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por el coseno de 2t por Euler elevado a la 4t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s, decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el coseno de 2t por Euler elevado a la 4t. Básicamente esto es lo que nos toca hallar. Transformada de Laplace de t por el coseno de 2t por Euler a la 4t. Vamos a desarrollar el ejercicio paso a paso de manera detallada. Cuando vemos una estructura como esta, transformada de Laplace de t por toda una función, esto nos hace recordar al teorema de la derivada, el cual dice así. El teorema de la derivada ya lo demostramos en videos anteriores. Y en general dice lo siguiente. Cuando tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general, f de t, esto va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Ya lo demostramos en videos anteriores. Ahora simplemente vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Procedemos entonces diciendo que f de s es igual, aplicando el teorema, quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función. ¿Cuál función? Coseno de 2t por Euler elevado a la 4t. A la 4t. Y ya hemos aplicado el teorema de la derivada. De manera detallada, paso a paso. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace del coseno de 2t por Euler a la 4t. Cuando nosotros vemos una estructura como esta, transformada de Laplace de una función f de t por Euler a la at en general, esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Recordemos que este teorema de traslación dice que la transformada de Laplace de una función f de t por Euler elevado a la at en general es igual a una función f de s menos a, es igual a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para nosotros poderle dar aplicabilidad al primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, va a ser igual a f de s,
Nos toca recordar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de hallarle la transformada de Laplace a dicha función. Nos toca hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso en particular, ¿a qué función nos toca hallarle la transformada de Laplace? A coseno de 2t. Para hallar la transformada de Laplace del coseno de 2t, nosotros debemos de recordar el siguiente teorema. Ya lo demostramos en videos anteriores y dice que la transformada de Laplace de el coseno de AT en general es igual a S sobre S cuadrado más A al cuadrado, donde A es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. En nuestro caso en particular, el A viene siendo 2. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Y tendríamos lo siguiente. F de S es igual menos la derivada con respecto a S. ¿De qué? Recuerden que nuestro A viene siendo el coeficiente de la variable t, en este caso sería 2. En nuestro caso sería 2. Aquí tendríamos S sobre S cuadrado más el A, que es 2. 2 al cuadrado. Y ya le hemos hallado la transformada de Laplace al coseno de AT. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hallamos la transformada de Laplace de la función para pasar la función que está en términos del tiempo en términos de la frecuencia. Una función que está en el dominio del tiempo a una función en el dominio de la frecuencia. Esto es lo que hemos hecho acá. Una función del dominio del tiempo a una función en el dominio de la frecuencia. Ahora aplicamos la traslación, puesto que tenemos el factor Euler elevado a la t. Vean que por el solo hecho de tener el factor Euler a la t, nos toca aplicar la traslación para que pase de f de s a f de s menos a, donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a al que estamos haciendo referencia es a este coeficiente cuadro, coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Procedemos entonces a darle aplicabilidad al primer teorema de traslación y quedaría así, donde S se traslada o se desplaza a S menos a, nuestro A es 4. De esta forma ya hemos aplicado entonces el primer teorema de traslación, dejándolo de esta manera indicado. Vamos a proceder ahora a desarrollar el segundo término del denominador. Haciéndolo paso a paso, tendríamos lo siguiente. Desarrollamos el segundo término del denominador y nos queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s. ¿De qué? De s sobre s al cuadrado más 2 al cuadrado, recuerden que es 4. Y aquí dejamos esto indicado, donde s se traslada o se desplaza a s menos 4. Y ya hemos desarrollado la operación indicada que teníamos en el segundo término del denominador. ¿Qué podemos hacer aquí? A partir de este punto, ya nosotros podemos aplicar la traslación al 100%. Ya donde está S, podemos reemplazarlo por su desplazamiento, que es S menos 4. Entonces podemos aplicar la traslación y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s. ¿De qué? En vez de poner s, ponemos su desplazamiento, que es s menos 4. S menos 4. En el denominador también sería lo mismo. S menos 4, donde está s,
teniendo en cuenta que hay que conservar el exponente de la s, que en este caso es cuadrático, es 2, más 4. Bueno, entonces observamos lo que hemos hecho. Hemos reemplazado donde está s, tanto en el numerador como en el denominador, lo reemplazamos por su traslación, que es s menos 4. Veanlo ahí. ¿Qué nos queda ahora? Nos tocaría hallar la derivada de este cociente. Pero antes de hallar la derivada del cociente, es aconsejable desarrollar el primer término que tenemos en el denominador. Vean que es un binomio al cuadrado. Recordemos cómo se desarrolla el binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. Allá en álgebra elemental nosotros teníamos, recuerden que estos son conocimientos previos de álgebra elemental, cuando tenemos a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Esto va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado del primer término, menos 2 veces ese primer término que es a, multiplicado por el segundo término que es b, más el segundo término que es b al cuadrado. Conocimientos previos de álgebra elemental, vean que se hace necesario traerlos a colación. Vamos a resolver ese binomio al cuadrado y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, aquí tendríamos s al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, menos 2 veces este primer término multiplicado por el segundo, dejándolo indicado, más ese segundo término al cuadrado, más el segundo término del denominador, que en este caso es 4. Todo esto indicado. Y el numerador lo dejamos tal cual, como s menos 4. Ya que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Vamos a particionar el tablero para continuar. Hagámoslo de esta manera, una forma típica, pero importante hacerlo dado que los espacios se requieren. Aquí vamos a desarrollar las operaciones indicadas para reducir términos semejantes. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que s al cuadrado, vamos a poner la línea divisoria, después ponemos el numerador para que quede centrado, quedaría s al cuadrado como primer término del denominador, menos 2 por 4, 8, 8 ¿qué? 8s, menos 8s. Luego tendríamos 4 al cuadrado, 16. 16 más 4, 20. Entonces sería más 20. Más 20. Ahora sí podemos poner el numerador, dado que ya podemos centralizarlo. S menos 4 en el numerador, S menos 4. Ya que lo copiamos de último al numerador para que nos quede lo más posible centrado. Ahora sí observamos que nos toca hallar entonces la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar esa regla de derivación que vimos allá en cálculo diferencial. Esta regla en general dice lo siguiente. En cálculo diferencial decíamos que la derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador v en general va a ser igual a ¿qué? A ese denominador v por la derivada con respecto a x del numerador u menos el numerador u por la derivada con respecto a x del denominador v sobre ese denominador v elevado al cuadrado. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular.
Procedemos entonces, vamos a hacerlo de esta manera, decimos que s al cuadrado denominador menos 8 que multiplica a s más 20 denominador por la derivada, en este caso con respecto a s, del numerador, que en este caso es s menos 4, menos ese numerador, que es s menos 4, multiplicado por la derivada con respecto a s del denominador, que es s al cuadrado menos 8s más 20. Vamos a borrar esto aquí, sería más 20. Aquí los espacios fueron bastante reducidos. Vamos a tratar de que en lo posible aquí abrir un paréntesis mayor. Este paréntesis mayor es para encerrar toda esta expresión. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado, que sería s cuadrado menos 8s más 20 al cuadrado, aplicando la regla para derivar un cociente. Vamos en lo posible a particionar esto que quedó aquí un poquitico extraño. Vamos a particionar esto aquí para evitar las confusiones posibles. Aquí podemos rodar esto, que es la transformada de Laplace. Esta es la transformada de Laplace que tenemos escrita. Y bueno, listo. Acá tenemos que anteponer, el signo negativo, que no se nos olvide, y recordemos que esto es f de s. Es igual a menos, conservamos el negativo. Bueno, listo. Aquí que tenemos que hallar ahora la derivada de s. Recuerden que derivada de s con respecto a ella misma, derivada de una variable con respecto a ella misma. Allá en cálculo diferencial teníamos esta regla de derivación que dice lo siguiente. Cuando tenemos derivada en general con respecto a x de x, esto es igual a 1. Derivada de una variable con respecto a ella misma nos da 1. Y luego menos la derivada de 4, que es 4, una constante. Y en cálculo diferencial teníamos esta regla que dice que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a estas dos reglas inicialmente y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s, vamos a hacerlo así, f de s es igual a menos, pongamos la línea divisoria aquí, y nos quedaría, este trinomio lo dejamos tal cual, s cuadrado menos 8s más 20, dejémoslo tal cual inicialmente, que multiplica derivada de una variable con respecto a ella misma, decíamos que es 1, menos derivada de una constante, 0. Hemos aplicado estas dos reglas que tenemos acá. Menos s menos 4, s menos 4. Hagamos la elongación de la línea divisoria y nos quedaría entonces que multiplica derivada de s cuadrado, que es s cuadrado, es una potencia. De acuerdo a la regla de derivación del cálculo diferencial tenemos lo siguiente, que para derivar una potencia en general, derivada de a a la n es igual a ¿qué? A n, que multiplica a la n menos 1. De acuerdo al cálculo diferencial, esta es la regla para derivar una potencia. Le damos aplicabilidad y quedaría entonces 2, que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente 2s, menos derivada de 8s, que es 8s, derivada de una constante por una variable. En este caso vamos a recordar esa regla que dice así, que la derivada con respecto a x de c por x, siéndose una constante y x una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de dicha variable x.
Por lo tanto, tendríamos derivada de 8s sería 8 por derivada de s con respecto a s es 1. Veanlo acá, derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Por lo tanto, sería 8 por 1, simplemente 8. Más derivada de 20. Recuerden que 20 es una constante y derivada de una constante, ya lo habíamos dicho anteriormente, que de acuerdo a las reglas de derivación del cálculo diferencial es 0. Toda esta expresión sobre el denominador lo dejamos tal cual como s cuadrado menos 8 que multiplica a s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Podemos cerrar nuestro paréntesis. Bueno, aquí tenemos que hacer, vamos a ir desarrollando operaciones indicadas para reducir términos semejantes. Procedemos entonces diciendo que f de s es igual menos, vea, conservamos el negativo, trazamos la elongación de la línea divisoria y decimos lo siguiente: s cuadrado menos 8s más 20 multiplicado por 1 menos 0. 1 menos 0 es 1 y 1 por todo el trinomio simplemente es todo el trinomio. Ya no se hace necesario ponerlo dentro de ningún paréntesis. No se hace necesario, el que lo quiera hacer lo puede hacer, pero no se hace necesario. Luego tendríamos menos s menos 4 que multiplica a 2s menos 8 más 0, simplemente menos 8. Sobre el mismo denominador, que en este caso es s cuadrado menos 8s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Y podemos cerrar nuestro paréntesis. Ya que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Aquí procedemos a desarrollar el segundo término del numerador, que es un producto de dos binomios. Procedemos entonces y nos quedaría f de s es igual, pongamos nuestra línea divisoria, conservemos el negativo y nos quedaría ese trinomio, queda tal cual inicialmente como s cuadrado menos 8s más 20 menos s cuadrado por 2s da 2s al cuadrado. S por menos 8 sería menos 8s. Hacemos la elongación de la línea divisoria. Luego menos 4 por 2s sería menos 8s. Menos por menos no da más. 4 por 8, 32. Y podemos cerrar nuestro paréntesis. Conservamos el mismo denominador, en este caso es s cuadrado menos 8 que multiplica a s más 20, toda esta expresión al cuadrado. Vamos a cambiar de marcador para ver si nos va mejor. Está un poquitico fallo este marcador, vamos a ver si este escribe un poco mejor. Vamos a reducir en el numerador, todavía hay muchos términos semejantes que se pueden reducir. Quedaría lo siguiente: f de s es igual, línea divisoria, conservamos el negativo, abrimos paréntesis, vamos a escribir el primer trinomio tal cual como s cuadrado menos 8 que multiplica a s más 20. Aquí tendríamos, en el numerador tenemos 2s cuadrado, menos por más no da menos, aquí sería menos 2s cuadrado. Recuerden que el negativo multiplica todo el paréntesis este que está aquí. Ahí. Luego tendríamos menos 8s. Menos 8s sería menos 16s. Menos 16s. Y este menos 16s por menos nos daría más 16s.
S. Quiere decir que ya hemos reducido los términos semejantes de acá. Nos quedó el término independiente, el 32 positivo, y decimos menos, por más nos da menos 32. Podemos transcribir nuestro denominador tal cual como está aquí, como S cuadrado menos 8S más 20, todo este trinomio al cuadrado, y cerramos nuestro paréntesis. Bueno, vea que este negativo afectó todo lo que está dentro de este paréntesis. Todavía aquí término semejante por reducir, teniendo en cuenta que hay un signo negativo que antepone todo ese numerador y lo va a afectar. Entonces aquí tenemos una S cuadrado menos 2S cuadrado, quedaría menos S cuadrado. Vamos a ir escribiendo. F de S es igual. Pongamos la línea divisoria bien elongada. Decimos 1 menos 2S cuadrado sería menos S cuadrado. Menos por el menos que está acá, que nos antepone, sería simplemente más S cuadrado. Aquí tendríamos ahora menos 8S más 16S, quedaría simplemente 8S. 8S positivo por un negativo que tendríamos acá sería menos 8S. Vamos reduciendo términos semejantes. Miramos los términos independientes ahora. Aquí tenemos como término independiente el 20. 20 menos 32 sería menos 12. Menos 12 por menos sería más 12. Más 12. Aquí en el numerador. El denominador lo conservamos tal cual como S cuadrado menos 8S más 20, todo este trinomio al cuadrado. Podemos proceder a borrar esta línea que elongamos, y de esta forma hemos encontrado entonces el resultado. Busquemos el marcador verde para subrayar este resultado. S cuadrado menos 8S más 12 sobre el trinomio. Vamos a subrayarlo con el marcador de color verde, como es nuestra costumbre, el resultado, para que pueda quedar resaltado. Vea que es un ejercicio un poquitico largo. Lo hemos tratado de hacer de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada, en lo posible, por muy elemental que parezcan algunas operaciones. Vea que hay operaciones que, si las analizamos, son bastante elementales. Sin embargo, las llevamos a cabo con el fin que quede el proceso paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Y de esta forma hemos encontrado el feliz resultado. Muy bonito ejercicio desarrollado paso a paso. Como es costumbre, en mi canal siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio, con el fin de ir justificando el paso a paso en el momento oportuno. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.